Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Maria et je suis professeure de FLE. En la tuto de hoy vamos a hablar de las pruebas DELF y DALF. Hay 5 razones para presentarse o DELF o DALF. La primera razón es para certificar vuestro nivel de francés gracias a un diploma otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, donc c'est le ministère français de Educación Nacional, y además está reconocido a nivel internacional, es decir, en todo el mundo. Segunda razón, es un excelente medio para poder poner en valor, ¿no?, vuestras competencias a nivel profesional y abriros hacia nuevos mercados, e incluso aconsejo o aquellos que quieren presentarse a las oposiciones de profesorado tener un diploma de DELF, por ejemplo, o de DALF, y sobre todo para los profesores o futuros profesores de francés. Tercera razón, para aquellos que quieren seguir los estudios en Francia, Bélgica o incluso en Canadá, voilà. Donc, es necesario tener vuestro diploma de DELF B2 o parfois DELF C1. Hay algunas universidades que exigen incluso un DELF C1. Cuarta razón. Es un diploma que está adaptado, estoy hablando del DELF, que está adaptado a todas las edades, es decir, para los niños, por los adolescentes y también para todo el público, es decir, los adultos a partir de 18 años o a partir de 16 años. Hay 6 niveles, donc il y a le A1, A2, B1, B2 et C1 et C2. Y por último, la quinta razón, el DELF y el DALF permite evaluar vuestras competencias. Ce sont 4 compétences, la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production orale et la production écrite, es decir, la comprensión oral y escrita, la producción oral y escrita. Y además es un diploma que es válido para toda la vida, es decir, que no tiene fecha de caducidad. Donc voilà, je voulais souligner un dernier point très important, c'est que le français, la langue, quería subrayar un punto muy importante, que la lengua francesa es, además del inglés, presente en 5 continentes, donc en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Actualmente somos 300 millones o más de 300 millones de personas capaces a expresarse en francés. Donc je trouve que c'est énorme. Voilà, es todo para hoy. Si para cualquier duda, comentario, pueden preguntarnos aquí abajo y también pueden suscribir a nuestro canal. Je vous donne le prochain rendez-vous pour un nouveau tuto. Voilà, à très bientôt. Au revoir.